Estoy seguro que alguna vez has escuchado, mi lubricante perdió viscosidad. Es cada vez más común, pero tenemos que tener en cuenta que el lubricante cambia de viscosidad constantemente y a veces no tenemos en cuenta esto. Si yo acerco, por ejemplo, esta muestra de aceite a este café que está caliente y la dejo por un tiempo prolongado, el calor se va a transferir desde el café hasta el lubricante y sabemos que la viscosidad se va a afectar directamente por la temperatura, entonces ella va a cambiar. Pero vamos a ver si es factible que pueda ocurrir una pérdida completa de viscosidad o si es realmente un mito. Como les comenté, la viscosidad del lubricante está cambiando constantemente durante el día con los cambios de temperatura. En el momento frío, la viscosidad se va a hacer más alta y en el momento de más calor, la viscosidad se va a hacer más baja. Pero estos cambios son reversibles. Es como el límite elástico de un material que tú lo puedes deformar, pero mientras trabajes dentro de los límites elásticos, esa deformación se va a recuperar y vuelve a su estado original. Lo mismo pasa con la viscosidad, pero pueden pasar dos cosas: que la viscosidad se incremente en el lubricante de forma permanente o que la viscosidad disminuya de forma permanente. Vamos a evaluar primero los elementos que hacen que la viscosidad incremente para después darte los tips de cuáles son los elementos que hacen que la viscosidad disminuya. Muy bien, el primer elemento que nos puede hacer incrementar la viscosidad del lubricante es algo de lo que ninguno de nosotros podemos escaparnos, que es el paso del tiempo, el envejecimiento. Ese proceso se llama oxidación. Ocurre un proceso de polimerización donde se empiezan a formar peróxidos y ácidos dentro del lubricante y estos a su vez hacen que la molécula del lubricante se haga cada vez más grande y cuando estas moléculas se unen y forman moléculas mucho más grandes, el proceso de incremento de viscosidad ya no es reversible. Y si permitimos que esto pase durante mucho tiempo, se empiezan a formar lo que son lacas, barnices y lodos dentro de nuestro lubricante. Otro elemento que puede incrementar de forma permanente la viscosidad del lubricante es la evaporación de las moléculas del básico, ¿ok? Porque este básico que está acá va a estar conformado con moléculas livianas, moléculas de pesos medianos y moléculas muy pesadas. Y bueno, estas moléculas que son más livianas pueden volatilizarse y cuando ya se van del básico, estaríamos promediando ya con moléculas medianas a pesadas y eso hace que la viscosidad del lubricante se incremente, porque el promedio de las moléculas ya son de mayor tamaño. Muy bien, las dos causas anteriores eran causas, digamos, ligadas a la molécula del lubricante, algo intrínseco del producto, pero también pueden haber agentes externos que nos incrementen la viscosidad del lubricante. Uno de ellos es la presencia de agua. Si yo contamino este básico y le agrego agua, vamos a ver que primero va a haber una separación de las dos elementos por las distintas densidades que tienen, pero si yo le aplico calor, ¿ok? Y aparte lo agito, esas moléculas de agua en algún momento van a formar algo como esto, un aceite emulsionado. Esta emulsión, a pesar de que lo estamos mezclando, que el agua tiene una viscosidad menor a la del aceite, va a ser un subproducto final que tiene una viscosidad mayor a la del lubricante en su estado original. Entonces, contaminación con agua, un elemento que te incrementa la viscosidad del lubricante. Otros elementos que te pueden incrementar la viscosidad del lubricante es el aire. Si yo aquí agrego aire, ¿ok? O causo agitación con aire, puedo tender a formar burbujas o espuma y esta espuma va a generar un efecto de viscosidad mayor a la que original del lubricante. Adicionalmente pasa muchos motores de combustión interna donde tenemos presencia de hollín por el proceso de combustión. El aceite se va llenando con este hollín y a medida que él va ingresando es como que está saturándose, como si estuvieses haciendo, vamos a hacer un ejemplo venezolano, una arepa y tienes agua, ¿ok? Y le vas agregando harina. A medida que agregas más harina a la mezcla con el agua, vas a hacer una sustancia cada vez más sólida. Bueno, lo mismo pasa aquí con el lubricante. A medida que él se va contaminando con el hollín, él va a hacer un producto, va a formar una pasta que su viscosidad obviamente va a ser más alta. O si ingresan partículas o polvo también al lubricante puede incrementar su viscosidad. Otro elemento también importante es un agente externo que nos ayuda a enfriar el motor, que es el refrigerante, ¿ok? Si yo tengo este refrigerante que está acá, él está formulado con un elemento que se llama monoetilenglicol y el monoetilenglicol al entrar en contacto con el lubricante, él va a afectar directamente lo que es el dispersante del lubricante. Si afecta el dispersante, eso va a hacer que las moléculas se empiecen a unir, de hecho crean unas partículas muy duras, unas esferas sólidas que pueden rayar los elementos del motor. Por eso tenemos que estar muy pendientes que nuestro motor no haya pase de refrigerante hacia el aceite lubricante. Y aunque no lo crean, uno de los elementos más comunes que hace que se incremente la viscosidad del lubricante es mezclar el lubricante con otro lubricante de mayor viscosidad. Sí, suena tonto, pero pasa muchísimo. Sobre todo en la industria, cajas reductoras, turbinas, compresores. Tenías que colocar un aceite 32 y colocaste un aceite 100. Evidentemente el resultado va a estar intermedio entre un 32 y un 100. Ahora sí hablemos de los elementos que disminuyen la viscosidad del lubricante, que es lo más común que escuchamos. No, nunca he escuchado a nadie quejándose solamente en la industria, en la parte automotriz. Realmente nunca que se queje porque su lubricante aumentó de viscosidad. La mayoría se queja porque la viscosidad disminuyó. Y esto siempre les preocupa, pero las dos cosas son malas. Que tengas demasiada viscosidad o que tengas muy poquita, porque recuerda que tus equipos están diseñados para trabajar con una viscosidad en específica. Entonces, fíjate, una de las cosas que te puede hacer perder viscosidad de forma permanente en el lubricante ni siquiera está asociado a problemas del lubricante. Es que le apliques calor excesivo. Porque, por ejemplo, yo le coloco esta llama aquí y caliento el lubricante. Ese lubricante está diseñado para trabajar, como es automotriz, a 100 grados centígrados. Le estoy aplicando una llama que puede tener
muchísima más cantidad de temperatura y la molécula del lubricante se va a romper. Cuando rompemos esta molécula lubricante se hace más pequeña y el cambio de viscosidad ya va a ser reversible. Y si vamos a perder viscosidad de forma permanente del lubricante. ¿Por qué te puede pasar esto? Bueno, porque tu sistema en tu vehículo, el sistema de enfriamiento no está trabajando bien, y si el sistema de enfriamiento no está trabajando bien, vamos a trabajar en sobretemperatura del lubricante y eso va a afectar directamente de forma permanente la viscosidad del lubricante. Si el termostato no está trabajando, ¿okay? Si la bomba de agua no está funcionando bien, si no utilizas el refrigerante correcto, si perdiste el refrigerante y se recalentó el vehículo, o sea, cualquier causa que haga que se genere un recalentamiento del motor va a quemar directamente el lubricante. Recuerden que el lubricante tiene la función de retirar el 20% del calor generado. Entonces, si él está retirando ese 20% en una sobretemperatura, evidentemente la viscosidad se va a ver afectada. ¿Okay? Otro elemento que puede hacer que se rompa la molécula del lubricante, sobre todo lo que es el mejorador del índice de viscosidad, es el cizallamiento. ¿Qué es el cizallamiento? Bueno, esas fuerzas de corte que se ejercen por lo general, vamos a verlo en el pistón, puede ser un punto para evaluarlo, donde él constantemente está subiendo y bajando. Eso hace que la molécula se esté fatigando, se esté rompiendo y puede afectar el polímero del mejorador de índice de viscosidad, que es un elemento que se expande cuando hay calor para aumentar la viscosidad del lubricante, y a lo mejor cuando está más grande es más fácil romperlo. Y si hacemos esto porque trabajamos con exceso de velocidad del motor o fuera de especificaciones, evidentemente ya la viscosidad del lubricante no la vamos a poder recuperar. Dos causas muy comunes y ninguna está asociada a que el lubricante sea de mala calidad. Bien, ahora hablemos de agentes externos. Así como hicimos con el parte de incremento, hay agentes internos que también nos pueden afectar la viscosidad del lubricante. El más común actualmente es el combustible, dilución con combustible o con algún solvente. Si yo agrego aquí un solvente o agrego aquí combustible, la viscosidad del lubricante se va a ver afectada, va a disminuir de forma permanente. Eso tampoco es un problema asociado al lubricante, es un problema asociado a tu sistema de combustible, inyectores tapados, filtros tapados, la bomba de combustible mal calibrada. Incluso si tú no tienes el filtro de aire en buenas condiciones, la mezcla se hace muy rica y esa combustible que está entrando en exceso porque no le está entrando suficiente aire, no se va a quemar y se va a ir directo al cárter y te va a producir esa falla en la viscosidad del lubricante. Detectarlo es muy fácil, puedes ver que se incrementa el volumen de lubricante cuando tomas la medición con la varilla, pero a veces no se nota, porque a veces lo que se está incrementando en volumen se pierde por evaporación, porque al bajar la viscosidad del lubricante, evidentemente es más fácil que se volatilice todas las moléculas que están presentes acá. Recuerden que el motor trabaja a muy alta temperatura, pero podemos hacer una prueba muy sencilla para determinar si estamos contaminados con combustible. Y es sencillo, vamos a tomar una muestra de aceite usado, la vamos a colocar sobre una gótica sobre un papel filtrante y vamos a ver cómo ella se empieza a expandir dentro del papel. Y 24 horas después vamos a ver que se puede formar, incluso si tiene mucha cantidad de combustible, un aro de color gris alrededor de toda la muestra. Y si exponemos ese aro de color gris o esa muestra a una lámpara ultravioleta, vamos a ver cómo se forma un aro luminoso alrededor de ella. Eso es indicativo 100% de que tenemos dilución con combustible en nuestro lubricante. Y fíjense que tampoco es un problema asociado al lubricante, es un problema asociado al vehículo. Otra cosa que se ve mucho también, mezclar este lubricante con un lubricante de menor viscosidad. Evidentemente el producto resultante va a ser un lubricante con una viscosidad mucho más baja. Igual que en el caso anterior, pasa. Así tú crees que no suceda, pasa muchísimo. Y aquí sí, aunque no lo crean, lo más común que he visto en todos los casos que he evaluado donde dicen que el lubricante perdió viscosidad es porque están retirando el lubricante del motor y están comparando el lubricante que está saliendo caliente directamente con un lubricante que está en una paila o un envase que está almacenado en frío. Obviamente, si comparas contra ese, sabemos que si está frío la viscosidad va a ser mayor y si está caliente la viscosidad va a ser menor. Entonces, bueno, a veces son cosas tontas como esta, de calentar el lubricante, no te das cuenta que estás comparando contra el lubricante que está caliente y evidentemente la viscosidad va a ser mucho menor. Y nunca tienen problemas con la viscosidad del lubricante. A menos que pase lo que comentamos anteriormente, dilución con combustible es una de las causas más comunes y como les comenté, no es culpa del lubricante, es culpa de tu sistema de inyección de combustible. O no reemplazaste a tiempo tu filtro de aire o no estás haciendo los preventivos que tienes que realizar. Recuérdense, muy importante ser el reemplazo de los filtros de combustible, chequeo de la bomba de combustible, limpieza de inyectores, entre otros. Muy bien, espero que esto les haya aclarado, que este video les haya gustado y si es así, por favor, sigue el canal, regálame un like y nos vemos en un próximo video.